Capítulo 387. Todo para ti. El líder de la tribu Taige se quedó atónito y luego de repente se dio cuenta de lo que significaba. Ese es la fruta pura. El joven que llevaba algunas presas del grupo de caza del cuerno llameante era la persona que se había llevado su fruta pura. Quédate ahí. Rugió el líder de Taie, dando 2 pasos grandes hacia Xiao Xuan. Estaba tan enojado que las venas de su cuello se le estaban hinchando. Cuando se movió, Duo Kang también se movió. Con un giro, se detuvo en el medio. ¿Qué quieres llevarte nuestra presa? Todos del cuerno llameante se detuvieron, mirando a la gente de Taige. Con una sola palabra de Duo Kang, estaban listos para dejar caer su presa y luchar. La gente de Taie se quedó en silencio. El líder tuvo que tragarse su enojo porque no era momento de actuar con arrogancia. Suprimiendo su ira, señaló a Xiao Xuan y le preguntó a Duo Kang, que estaba entre ellos. ¿Quién es él? Como vecinos del cuerno llameante, aunque no estaban muy familiarizados con ellos, todavía estaban al tanto de la gente y los asuntos de la tribu. Por ejemplo, conocían a los guerreros jóvenes más fuertes como Tao Sheng, Zue y Wu Zan. Sin embargo, no sabían quién era este joven que se había llevado su fruta. En este momento, Duo Kang ya había adivinado por qué la gente de Taige estaba tan enfadada. Resopló 2 veces. No es asunto tuyo. Cuando terminó, les hizo un gesto a su equipo y se fue, dejando a la gente de Taie enfurruñada. No eran lo suficientemente fuertes para luchar contra ellos. Todo lo que podían hacer era enfurruñarse aunque les hubieran robado su fruta. Pero ese joven, el líder de Taie, decidió hablar con su jefe cuando regresara. Entonces todavía había gente en la tribu del cuerno llameante que no conocían. Por otro lado, Xiao Xuan ya había hablado con Wang Yi sobre la fruta pura. Así que se llama fruta pura. Había pasado mucho tiempo desde entonces. Desde que llegó, había dedicado toda su atención a la tribu y se había olvidado de la fruta pura. A veces pensaba en ella, pero se distraía. El jefe tampoco le había dicho que sacara la fruta, así que se había olvidado de ella. La cosa está en mi casa. Te la daré cuando regrese, dijo Xiao Xuan. Ay, no tienes que hacerlo. Te la llevaste, ahora es tuya. Duo Kang rápidamente hizo un gesto con la mano. Wang Yi había dicho lo mismo. No me sirve de mucho. Será más útil si los guerreros de la tribu la comparten. Después de escuchar sobre sus beneficios, Xiao Xuan no tenía intención de quedársela. El grupo de caza fue recibido calurosamente por la tribu con su abundante botín. El puente hecho de troncos de árboles, de más de 10 metros de ancho, ya estaba colocado para que transportaran los bienes. Cuando supieron de la cosecha, todos estaban emocionados. Después de arrastrar la bestia de huesos cuesta arriba, Xiao Juan llevó su red y los tapires a la familia de Zhao Ming y su hermano. Se lo dieron a cambio de dejarlo pasar una noche allí. Cuando supo que Xiao Xuan venía, Zhao Ming abandonó su cerámica y corrió sin limpiarse la arcilla. Había gente mayor que conocía a los tapires y que ayudaron a Zhao Quan a criarlos. Era mejor comérselos una vez que crecieran, y sin la madre, los pequeños podrían no sobrevivir. Se comen ramas blandas, hojas y frutos. Ah, también, la hierba alta junto al río de enfrente, les gusta mucho. Una tía que había criado tapires antes le contó a Zhao Ming sobre ellos. Xiao Zun ayudó a construir un corral para ellos y luego lo llamaron a la colina. Iban a repartir el botín y la chamana lo estaba buscando. La bestia de huesos se distribuyó entre todos los del equipo. Le habían ayudado en el proceso de transportarla de regreso al pueblo. Todos la estaban mirando de todas formas. Después de repartir la presa, Xiao Xuan no regresó, sino que fue directamente a la chamana. Su casa estaba muy tranquila. No importa cuán emocionados estuvieran los guerreros, se callaban cerca de su casa, preocupados por molestarla. ¿Estás aquí? La chamana lo miró y dejó caer su rollo de piel de animal. Hizo un gesto con la mano, indicándole que entrara. Era una habitación construida para almacenamiento. Las ventanas no estaban abiertas. Había que encender una antorcha para que todo se viera claramente. La chamana no había encendido las antorchas. Se acercó a un estante. Había una caja encima.
Tomó la caja y se la pasó a Xiao Xuan. Quédate con estos. Reconoció la caja. Había 3 huesos de anciano dentro. ¿Todos para mí? Preguntó, sorprendido. Sí, Ella asintió y suspiró. los ancestros estarán más felices contigo. Estos 3 habían brillado en la ceremonia, pero solo unos días después se volvieron opacos de nuevo. Aunque no estaban tan opacos como antes, todavía estaban lejos de la brillante cuenta en el cuello de Xiao Xuan. Desde que la tribu se dividió, las cuentas nunca habían brillado. Tampoco había ningún anciano. Xiao Xuan era una excepción. Cuando lo vio dudar, la chamana dijo: Puedes sacarlos de nuevo cuando ambas mitades se unan de nuevo y se nombre a un nuevo anciano. No, me preocupa perderlos. dijo Xiao Xuan. Su rostro se contrajo. Entonces póntelos. ¿No puedo ponerlos en casa? No. Cuando lo vio a punto de hablar, golpeó el suelo con su bastón. Póntelos ahora. De acuerdo. Había un agujero en cada adorno de hueso para que pasara la cuerda. Xiao Xuan se quitó el collar que llevaba puesto, desató la cuerda de cuero, enhebró los 3 adornos y luego lo ató de nuevo. Cuando las 4 cuentas se colocaron juntas, sus diferencias eran notables. Las 3 eran significativamente más oscuras. Sin embargo, la chamana vio que se estaban iluminando rápidamente, y pronto fueron tan brillantes como la que llevaba originalmente. Al ver esto, la chamana suspiró aliviada. Parecía que había tomado la decisión correcta. Con los 4 adornos puestos, Xiao Xuan salió de su casa. Eligió parte de su porción de carne para hacer una sopa. Sacó un enorme wok de piedra del almacén de la tribu. Lo usaban sus ancestros. A veces, cuando la tribu tenía una gran celebración, sacaban este wok de piedra para cocinar para todos. El primer día, cocinó cerca de la cima. El segundo día, cocinó más abajo en la ladera. El tercer día, cocinó cerca del pie de la colina. Había tanta carne de la casa que era suficiente para todos durante 3 días. En cuanto al fruto puro, después de cortarlo, encontró unas 20 bolitas dentro. Se lo llevó al jefe Zheng Luo. Sin embargo, Zheng Luo solo aceptó la mitad como regalo de Xiao Xuan a la tribu. Le dijo a Xiao Xuan que se quedara con la otra mitad por si alguien la necesitaba en el futuro. Después de todo esto, Xiao Xuan finalmente regresó. Sacó las 3 rocas que había recogido en el río para estudiarlas. Sobre la mesa junto a la ventana, Xiao Xuan las lavó y las colocó donde había luz. Las estudió y las raspó con un cuchillo. La dureza era similar a la roca que obtuvo del cocodrilo mudo. El color y la textura eran similares, pero aún no podía determinar si era la piedra de luna de agua de la tribu del tambor. Quizás nunca lo sabría. Soltó un suspiro, haciendo rodar la roca en su palma mientras recordaba la cosecha de las piedras de luna de agua en la tribu del tambor. Podían transformarse gracias a la llama. Mientras pensaba, tuvo un pensamiento repentino, despejó todo el desorden en su mente y observó la diferencia en su mente. El fuego totémico en su mente seguía ahí, pero la cáscara exterior estaba parpadeando. La luz parpadeaba, y con cada parpadeo se volvía más brillante. Xiao Xuan podía sentir un hilo delgado extendiéndose desde el fuego. El hilo de energía fluía por su hombro hasta su palma, donde estaba la roca. Susurro, susurro, susurro. Sonaba como arena fluyendo. El mismo estruendo que escuchó en la tribu del tambor. Capítulo 388. La roca brilla. Cuando el susurro cesó, el hilo de su mente se retractó. Xiao Xuan miró la piedra en su mano una vez más. Lo que era una roca ordinaria ahora era cristal, tan liso como un huevo duro. El cristal estaba ligeramente frío, como la piedra de luna de agua que conocía. Estaba a punto de moverse cuando sintió que su visión se volvía borrosa. Probablemente era porque había estado agachado durante mucho tiempo. Estaba cansado. Sería mejor descansar primero. Miró la piedra en su cabeza. Parecía la piedra de la luna de agua, aunque había pequeñas diferencias. ¿Era realmente la piedra de la luna de agua?
La luz del sol entraba a raudales en la casa. Cerró las ventanas y la puerta para oscurecer la habitación. Si era la piedra, debería brillar en la oscuridad. Sin embargo, no pasó nada importante. Si bien había un brillo tenue, era demasiado débil para ser útil. No podría leer un rollo con esta luz. Este brillo estaba lejos de la piedra de la luna de agua. Sin embargo, fue útil saber que tenía propiedades similares. No transformó inmediatamente las otras dos piedras, ya que se necesitaba algo de energía para solo una. Tenía pensado descansar, pero alguien llamó a la puerta. Elder Shaoxuan, ¿estás ahí? El jefe te llama. Gritó la persona desde afuera. Shaoxuan le respondió y puso la piedra sobre su mesa. Abrió las ventanas y se quitó el polvo que quedaba de la piedra en sus manos. Se levantó para abrir la puerta, yendo a buscar al jefe. El cristal estaba sobre la mesa. La luz del sol entraba y se derramaba sobre la piedra. Por otro lado, ya había mucha gente presente en la casa del jefe cuando llegó. Era el mismo grupo, Duo Kang Wangyi y las otras personas importantes. La chamana no estaba allí. Shaoxuan, ven aquí. El jefe Zheng Luo señaló el asiento a su lado. Solía ser el asiento de la chamana. Nadie se sentaba en él si ella no estaba. Esta era la primera vez que Duo Kang y los demás veían a otra persona sentada allí. Como elder, Shaoxuan estaba cualificado. Esta vez, Zheng Luo convocó esta reunión para discutir el comercio con los amos de esclavos más tarde. No iban a ir a la ciudad real porque habían causado problemas allí hace algún tiempo. En cuanto al resto de las ciudades, seguirían visitándolas. No todas las personas irían. Esta reunión confirmaría a las personas que se iban y las cosas que tenían que tener en cuenta. Se celebrarían 2 reuniones más antes de que se fueran. Era una reunión de última hora, por lo que no lo habían informado con antelación. He oído que la demanda de piel blanca ha aumentado este año. ¿Tienen alguna? Prepárenlas bien, pueden aumentar el precio más tarde, dijo el jefe. Los cazadores solían guardar las pieles de animales que no les gustaban. La piel blanca era la menos útil para ellos. El blanco se manchaba y ensuciaba fácilmente. Además, sería demasiado brillante para llevar en el bosque. Llevarla para una cacería sería simplemente impráctico. Sin embargo, los animales blancos en el bosque también eran raros. La mayoría de ellos aparecían cerca del invierno, cerca de las montañas nevadas. ¿Quién querría ir allí? Jefe, ¿todavía quieren las manchadas? Duo Kang preguntó, frotándose las palmas de las manos. Este año su familia había guardado muchas pieles manchadas, porque estaban de moda entre los amos de esclavos el año pasado. El precio era alto. En cuanto a los otros colores, los guardaron para ellos mismos. En cuanto a eso, Zheng Luo pensó un momento. he oído que ya no les gustan las manchas. Duo Kang se puso rígido. Su sonrisa se endureció. ¿Por qué cambian de opinión cada año? Zheng Luo ignoró la frustración de Duo Kang y se dirigió a Shaoxuan. Shaoxuan, acabas de llegar, así que no tienes mucho que vender. Pero puedes ir y ver los intercambios, puedes ayudarlos. Zheng Luo quería que Shaoxuan se familiarizara con la situación, pero le preocupaba que Shaoxuan no tuviera nada que vender. Puede que no se sintiera bien, si lo único que hacía era ver a otras personas vender sus cosas alegremente. No te preocupes. Entiendo. Dijo Shaoxuan con una sonrisa. Duo Kang y Wang Yi lo miraron sin decir nada. Después de la reunión, el jefe comió un festín con todos, celebrando con la carne de la bestia ósea distribuida por Shaoxuan. Si bien no había muchas especias en la zona, la tribu era inteligente en el uso de hojas y frutas como condimentos. Era delicioso. No he comido esto en años. Sigue teniendo un sabor increíble. Gritó un miembro mayor, lamiendo sus labios. Otro comenzó a hablar sobre el año en que cazaron otra bestia ósea, incluso contándole a Shaoxuan sobre los usos de las diferentes partes del animal. No fue hasta la puesta de sol, cuando el cielo se oscureció, que Shaoxuan regresó. Sin embargo, se dio cuenta de que había mucha gente alrededor de su casa. ¿Qué pasa? Preguntó. Ah, Shaoxuan, ya estás de vuelta. Duo Li gritó con entusiasmo, abriéndose paso entre la multitud. Elder Shaoxuan, ¿qué es esa cosa que hay en tu casa? Aunque la puerta no estaba cerrada con llave, nadie se atrevió a entrar.
Las ventanas también estaban abiertas y podrían haber llegado al interior para tomar el objeto brillante. Pero no harían tal cosa. No eran cercanos a Xiao Xuan. Además, era el Elder. ¿Quién se atrevería a tomar algo de su casa sin su permiso? La multitud solo pudo reprimir su curiosidad mientras miraban la roca brillante. Ahora que había vuelto, volvieron a emocionarse. ¿En mi casa? Xiao Xuan no entendía, pero cuando miró hacia arriba comprendió. Aunque había mucha gente, todavía podía ver la luz. ¿La piedra de la luna de agua? No, no es la misma. No es el brillo frío habitual. La luz de esta piedra se sentía más cálida. El resto de la gente rápidamente abrió un camino para que Xiao Xuan pudiera abrir su puerta. Entró y recogió el cristal. Incluso Xiao Xuan estaba confundido. No parecía así antes de irse. ¿Por qué no brillaba ahora mismo? ¿Por qué brilla tanto ahora? Ahora era tan brillante como la piedra de la luna de agua. Luego miró las otras dos rocas. Seguían siendo rocas ordinarias. Cuando vio los cuellos estirados y las miradas emocionadas, Xiao Xuan les pasó el cristal. Nadie se atrevía a tocarlo cuando Xiao Xuan lo tenía, pero cuando Duo Li lo tomó, todos empezaron a pelear. Especialmente los que estaban cerca de Duo Li. No era apropiado pelear así frente a la casa de Xiao Xuan. Duo Li le explicó rápidamente a Xiao Xuan y con su consentimiento, llevó la piedra a un área abierta, al mismo tiempo que alejaba a la multitud. Cuando la multitud se fue, se hizo mucho más tranquilo. Xiao Xuan se sentó junto a su mesa y recogió las dos piedras. Se preguntó qué estaba pasando. Capítulo 389. ¿Es algún tesoro? Después de un rato, Duo Li le trajo el trozo de cristal a Xiao Xuan con cierto grado de desgana. Una roca brillante era más conveniente que encender una antorcha por la noche. Lo más importante era que nunca había visto algo así antes. Xiao Xuan, ¿dónde conseguiste este cristal? Duo Li preguntó con curiosidad. Sí, anciano Xiao Xuan, ¿dónde conseguiste esto? ¿Puedes contarnos? Incluso Tao Zheng y los demás se acercaron. Nunca antes habían visto a Xiao Xuan con este cristal. Habían oído hablar de las rocas brillantes de los amos de los esclavos, pero nunca habían sabido dónde conseguirlas. Xiao Xuan tomó el cristal de nuevo. ¿Esta roca? Todos agudizaron el oído. La tomé del río seco el otro día. Xiao Xuan trajo las otras dos piedras que estaban sobre su mesa y se las mostró. La roca brillante era lo suficientemente brillante como para ser una lámpara, por lo que todos podían ver las otras dos piedras. ¿Cómo es posible? Exclamó Duo Li. ¿Esta es la qué? Tao Zheng las sostuvo en alto, pero parecían muy diferentes. Xiao Xuan asintió. ¿Cómo? ¿Las abriste? No, abrirlas es inútil. En cuanto a cómo transformarla, tampoco estoy muy seguro. Era cierto. Xiao Xuan tampoco estaba seguro. Hubo varias preguntas más, pero ya se hacía tarde, así que Duo Li y los demás se fueron. Cuando todos se fueron, tuvo tiempo de estudiar las piedras. No brillaba así durante el día. La había puesto en él. Xiao Xuan miró su mesa, luego su ventana. ¿Luz del sol? ¿O la piedra solo brilla por la noche? No estaba seguro de cuál. Xiao Xuan planeó intentarlo de nuevo. Tenía dos piedras más. Sabría la respuesta más tarde. Hojeó una de ellas y canalizó su poder totémico. La reacción seguía estando en la capa exterior de su fuego totémico. Un hilo de luz se extendió desde su cabeza, fluyendo por su hombro hasta su palma. Esta vez, Xiao Xuan observó sus cambios. Podía sentirlo como si la roca hubiera sido despojada de una capa de piel. Hubo un crujido. Luego la superficie se convirtió en polvo. No tuvo que cepillarlo, porque el polvo se cayó y todo lo que quedó fue el cristal. El nuevo cristal no brillaba. Era más opaco que el que abrió durante el día. ¿De verdad necesitaba la luz del sol? Xiao Xuan planeó experimentar de nuevo con el tercero al día siguiente. Se masajeó la frente. Al igual que con la primera piedra, se sintió cansado después del proceso. Descansó un momento, luego se preparó para acostarse. Durmió bien ese día, pero algunas personas no. Por ejemplo, Duo Li, que también se había llevado una piedra, pasó toda la noche dándole vueltas a la piedra. Era tan ruidoso que Duo Kang se despertó para regañarlo. Luego trabajó en silencio, pero aún así no pudo dormir. Cuando salió el sol, Xiao Xuan
puso el cristal de la noche anterior donde había luz solar. Luego, transformó la tercera piedra. Lo hizo con la tercera piedra al sol. La sostuvo en su palma, mirando al sol. Cuando la transformación estuvo completa, cerró la puerta y las ventanas. Era cierto. La tercera piedra brillaba. Aunque era tenue, seguía siendo mucho más brillante que las otras dos. Esto significaba que estaba afectada por la luz del sol. El cristal de la noche anterior ahora brillaba después de que lo pusiera al sol durante un rato. Aunque no era tan brillante como la piedra de la luna de agua en la aldea del tambor, seguía siendo muy brillante. Shao Xuan. Anciano Shao Xuan. Duo Li corrió hacia él, en pánico. ¿Qué pasa? Preguntó Shao Xuan, mirando a Duo Li, que sudaba ansiosamente. Esto Duo Li le mostró su piedra con cara de decepción. se rompió. Se había pasado toda la noche con ella, pero no había conseguido que brillara. Sin embargo, se le había roto accidentalmente en el proceso. Quería cortar un poco, pero entonces se agrietó y se rompió. Shao Xuan miró las migajas que tenía en la mano. Tienes que usar el poder totémico, no la fuerza bruta. Bueno, no lo sabía. Shao Xuan le dio a Duo Li uno de sus 3 cristales. Puedes quedarte con este. ¿Los otros 2 también se transformaron? Duo Li lo sostuvo en su palma como si fuera un tesoro. Shao Xuan pensó en algo. ¿Las piedras brillantes son muy raras aquí? Es muy raro. Dijo Duo Li. Escuché que la gente de otras tribus podía intercambiar mucho oro y granos con los amos de esclavos usando piedras brillantes. Esto era extraño. Shao Xuan lo pensó. Por otro lado, aunque a la gente le encantaban las piedras luna de agua y se podían usar para el comercio, eran lo suficientemente comunes como para que la gente las conociera. Había otras piedras brillantes que eran más raras que la piedra luna de agua. ¿Por qué la gente aquí se volvía físicamente más fuerte después de la fusión de la semilla de fuego, pero perdía tantas tradiciones especiales? ¿Fue esto por la semilla de fuego? Cuando un humano se fusionaba con el poder de la llama, ¿podía todavía transformar las piedras? Shao Xuan fue a buscar a la chamana. Cuando escuchó su pregunta, frunció el ceño por un largo tiempo. Era irónico, pero tampoco habían visto la semilla de fuego. Las tribus de este lado ya no temían semillas de fuego para encender los estanques de fuego. La gente del cuerno flameante solo podía ver los fuegos totémicos en sus mentes. Sin embargo, nunca habían visto la semilla de fuego que sus ancestros trajeron y que podía arder en el clima más frío. Todo lo que sabían era de los dibujos, pero todavía no estaba claro. Como la chamana no pudo darle una respuesta, solo podía buscarla él mismo. Le dio las otras 2 piedras brillantes a la chamana y al jefe, y luego decidió entrar en el bosque para conseguir más. Cuando supieron que Shao Xuan quería obtener la piedra, Duo Li, Tao Shen y el resto estaban emocionados. Casi todo el equipo de caza estaba presente, además de Duo Kang y Wang Yi. Ambos dijeron que estaban allí para protegerlos, pero en realidad también tenían mucha curiosidad. Esta vez había menos gente saliendo y tampoco llevaron armas de caza ni trampas. En cambio, llevaban grandes sacos y redes con pequeños agujeros. La tribu Tae los vio y rápidamente lo informó a su jefe. No podían adivinar qué estaban tramando la gente del cuerno flameante. Es algún tesoro. La gente de Taige no entendía. Por otro lado, la gente que entró en el bosque tenía un objetivo claro. No cazaban ni prestaban atención a nada más. Tampoco miraron a la bestia gorda que pasaba por delante de ellos. Las piedras brillantes eran más importantes. Si podían conseguirlas, podrían obtener muchas más piezas de bronce de los amos de esclavos. Se apresuraron a la orilla del río seco. Duo Kang miró el lecho del río con hierbas creciendo en él. Eran solo rocas ordinarias. Estas eran muy diferentes de las piedras preciosas brillantes que tenía en mente. Pero si eso fuera cierto, habría sido muy extraño que nadie las hubiera visto, excepto Shao Xuan. Era probable que las piedras estuvieran en algún lugar muy discreto. Sí, estas son. Duo Li no podía esperar más. Ya estaba volteando rocas con un palo largo del lecho del río hacia la orilla. Antes de que Shao Xuan hablara, todos empezaron a trabajar,
Incluso había una clara delegación de trabajos. El barro seco se agitaba con palos largos. La capa superior se movía a un lado en busca de piedras. El barro húmedo de abajo estaba ahora expuesto. Todavía había piedras dentro. ¿Hay más debajo? Duo Kang usó una pala para desenterrar el barro. ¿Hay más? Duo Kang volteó las piedras. Todos ignoraron el olor penetrante del barro. Frotaron las piedras con hojas y le pasaron una a Xiao Xuan. ¿Estas también son? Preguntó Duo Li. Después de analizarla frente a todos, aprovechó el poder totémico que tenía dentro. La chamana dijo que eran de confianza, por lo que Xiao Xuan no intentó ocultar esto. Además, todos aquí tenían los mismos poderes de todos modos. Solo beneficiaría a la tribu si pudieran producir más cristales. Como si sintiera algo, todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo para mirarlo. Incluso Wang Yi, que siempre había sido solemne, tenía una mirada de anticipación. No estaba interesado en la roca, sino más bien en el poder que fluía dentro de Xiao Xuan. Xiao Xuan era de la otra rama de la tribu. Todavía tenían la semilla de fuego con ellos. Wang Yi se preguntaba cómo diferían sus poderes. Capítulo 390. Partiendo. Se escuchó un sonido de escombros cayendo al suelo. La piedra en la mano de Xiao Xuan, todavía cubierta de barro, parecía que la estaba arrastrando una corriente invisible de agua. Empezando por la parte superior, la capa de piel exterior se redujo a escombros, con el limo cayendo todo junto para revelar la superficie lisa del cristal. Los ojos de Duo Li parecían que se le iban a salir de la cabeza. Entonces, ¿el cristal estaba envuelto en piedra? Sin embargo, él sabía mejor que cortar la piedra no serviría de nada. La piedra solo se rompería en pedazos. ¿Cómo es posible? Duo Li tomó la piedra de Xiao Xuan y la examinó más de cerca. El cristal todavía estaba cubierto de algo de barro. Lo limpió con la mano y luego lo cubrió con una bolsa opaca de piel de animal. De hecho, había un brillo, pero no era brillante. Tienes que dejarlo reposar al sol por un tiempo, dijo Xiao Xuan. De acuerdo, el sol. Du Li fue a pararse en la zona más soleada mientras sostenía la piedra. Se puso de pie sin atreverse a moverse. Cuando vio esto, Xiao Xuan dijo: simplemente ponerlo en el suelo está bien. Después de colocar la piedra en un lugar soleado, Xiao Xuan hizo que todos siguieran buscando piedras. Las que se sacaban del lecho del río se guardaban inmediatamente para que antes de que llegara la noche pudieran volver corriendo a la tribu. Sabiendo que el río seco estaba lleno de tesoros, la multitud se emocionó y aceleró el movimiento de sus manos. Xiao Xuan les contó sobre la tribu Tambor y la piedra luna de agua. Todos pensaron que era muy extraño. Era la primera vez que escuchaban algo así. ¿Eso fue causado por la semilla de fuego? Si hay una tribu aquí que puede producir montones de piedras luna de agua, solo hay una cosa que sucedería, dijo Duo Kang. Así es. Los dueños de esclavos las querrían. Wang Yi agregó. Por lo tanto, solo dirían al mundo exterior que las habían excavado de las montañas, pero no que Xiao Xuan las había transformado. En este sentido, la gente que sabía estaba unánimemente de acuerdo con esta decisión. En total, se volvieron a llevar a la tribu más de 10 bolsas de piedras. No había tiempo para tejer más bolsas de malla. Volverían a buscar más tarde. De vuelta a la tribu, las piedras fueron lavadas. Xiao Xuan describió cómo hizo la transformación de la piedra, pero no la imagen completa. Después de todo, el poder para cambiar la piedra venía de la cáscara exterior de la llama totémica, pero no de la llama misma. Los resultados también demostraron que esto era cierto, como Xiao Xuan esperaba. Los demás no pudieron convertir la piedra, ni siquiera la chamana pudo. Tanto el poder totémico como el poder de la herencia no tuvieron ningún efecto. La multitud se rindió después de intentarlo también. Se dieron cuenta de que las fluctuaciones del poder totémico de Xiao Xuan no eran las mismas que las de ellos. No es nuevo, pero no es familiar. Se sentía extraño, pero en realidad es algo que no podían hacer.
Sabían sus límites, pero eso no quiere decir que no estuvieran decepcionados. Como es así, usaré mis poderes para hacer más. Incluso si no puedo intercambiar estos con los dueños de esclavos, también se pueden guardar para que todos los usen. Dijo Xiao Xuan. La chamana sacudió la cabeza, mirando la complexión cansada de Xiao Xuan. Solo haz lo que puedas. Nadie puede decir que tal cambio no te hará daño. Hemos estado viviendo bien incluso sin estos cristales. Estaremos bien. Una vez que todos los demás se fueron, solo Xiao Xuan y la chamana quedaron en la habitación. La chamana luego le preguntó a Xiao Xuan cómo se sentía. Aparte de la fatiga, no tenía otros problemas. Incluso había transformado 2 cristales hace unos momentos. Estoy bien, de verdad. Tomaré un descanso. Luego podré recuperarme completamente. Afirmó Xiao Xuan. No importa qué, tienes que tener más cuidado. Dijo la chamana. Lo sé. De vuelta a su casa, Xiao Xuan miró una gran bolsa de piedras colocadas en el suelo, pensando en los eventos de hoy. Nadie más que él podía convertir la piedra con éxito. El poder que poseía no se limitaba a la llama totémica de la tribu de los cuernos de fuego y también podía ser manejado por la tribu de la lluvia y la tribu de los tambores. Luego también estaba el poder de la esclavitud. ¿Qué tipo de poder era este? Xiao Xuan no tenía idea, pero estaba seguro de que debía tener algo que ver con el fuego. Durante los siguientes 2 días, Xiao Xuan intentó transformar una docena de cristales. Cuando la cáscara en su mente se atenuó, supo que era el límite, deteniéndose para descansar. Durmió toda la noche, despertándose renovado al día siguiente. En comparación con el principio, su transformación de una piedra no hizo que Xiao Xuan se cansara demasiado después. Si bien no tenía que sentarse inmediatamente después, todavía no podía transformar demasiadas. Estos cristales necesitaban absorber la luz del sol, pero su brillo no duraría tanto como la piedra de la luna de agua de la tribu de los tambores. Estos cristales que habían absorbido la luz del sol solo podían brillar durante 2 días. Luego se pondrían cada vez más oscuros, necesitando absorber la luz del sol nuevamente para seguir brillando. El brillo era brillante, pero inofensivo para las personas, a diferencia de encender un fuego. Xiao Xuan no tenía idea de cuánto tiempo duraría tal situación, pero ciertamente no tanto como la piedra de la luna de agua. Todavía era suficiente para usar diariamente o para intercambiar por otras cosas. Pronto llegó el día de la salida. La lista de quién iría ya había sido anunciada, pero todavía había muchos que querían seguir. La lista tuvo que ser revisada antes de que pudiera ser finalizada. La tribu tenía 2 requisitos principales para aquellos que querían salir. Primero, no causar problemas, razón por la cual Tao Gen, quien confrontó a Xiao Xuan en su primer día en la tribu, fue excluido. Era demasiado imprudente, tenía afinidad por los problemas. Por lo tanto, durante varios años seguidos, no lo dejaron salir en estas salidas. En segundo lugar, estas personas deben ser lo suficientemente capaces. Hubo un cierto peligro durante las excursiones, posiblemente con personas de otras tribus o con los dueños de esclavos. Esto no era solo una cacería. Una persona débil pondría en peligro a todo el equipo. La gente de la tribu empacó 2 días de anticipación. Piezas de piel de animal fueron apiladas y atadas. La gente salió a ayudar con lo que les habían confiado para el comercio y traería los artículos intercambiados para que se distribuyeran una vez que el equipo regresara. Xiao Xuan, como recién llegado, no se esperaba que tuviera mucho, excepto sus cosas con él. Era solo una bolsa llena de piedras de cristal. También ayudó al equipo a llevar algunas de sus cosas. Aparte de eso, Xiao Xuan solo tenía que seguir al equipo. Pronto, el grupo de personas lideradas por Duo Kang dejó la tribu. Salir al final de cada año no era solo el negocio de una sola tribu. Para evitar ser robados, a menudo había varias tribus trabajando juntas. Esta vez, la tribu de los cuernos de fuego se asoció con Taiyé. Después de todo, sus 2 tribus vecinas no tenían una relación hostil. Aunque a menudo tenían pequeñas quejas, ocasionalmente, también cooperarían y se beneficiarían mutuamente en situaciones de ganar-ganar. Duo Kang con su equipo de 100 personas llegó al lugar previamente acordado para descubrir que la tribu Taiyé ya había llegado. Eran un grupo ligeramente más grande esta vez.
No todas las tribus eran tan fuertes como los cuernos de fuego. Por lo general, cada vez que las dos tribus se encontraban, nunca se ponían de acuerdo. Sin embargo, hoy fue diferente. Los dos bandos eran amables, pero no mostraron amistad. No hubo mucha conversación. La chamana le dijo a Xiao Xuan que la razón por la que podían llevarse bien con la tribu Taige hasta ahora era porque la gente de Taige no les apuñalaría por la espalda, a diferencia de las otras tribus. Hubo un año en que se asociaron con alguien más quien los traicionó. La tribu de los cuernos de fuego tomó represalias, por lo que la tribu traidora, que vivía cerca, se vio obligada a mudarse. El único socio que les quedaba era Taige en los últimos 1000 años. Incluso ha habido matrimonios entre los dos lados. Xiao Xuan también vio algunas caras familiares en el equipo de la tribu Taige, como las pocas personas con las que había peleado cuando estaba persiguiendo al mono de garras largas en el bosque. Cuando vieron a Xiao Xuan, lo miraron con furia, pero encontraron que Xiao Xuan simplemente les sonrió. Ellos apretaron los dientes. ¿Qué demonios está sonriendo? Capítulo 391. Ciudad Amba. Las dos tribus se mantuvieron pacíficas entre sí en el camino. Ocasionalmente, intercambiaban miradas. A veces, enseñaban los dientes. Pero nadie comenzó una pelea. Incluso los pocos que habían estado mirando a Xiao Xuan no lo habían provocado directamente. En ambos equipos, todos entendieron la moderación. A quienes no supieran cómo controlarse, no se les permitiría seguir al equipo. Sin embargo, la gente de la tribu Tae siguió mirando a Xiao Xuan. Era prácticamente un extraño para ellos. Después de todo, en el pasado, los candidatos cada vez eran más o menos los mismos. Si hubiera un cambio, no sería un cambio importante, y aún serían familiares incluso para Wang Yi. También podían reconocer a algunos de ellos porque a menudo se encontraban con ellos durante las cacerías. Algunos incluso se llevaron bien después de mucho tiempo, y siempre podían recordar algunas características de los guerreros. La tribu de los cuernos de fuego ignoró las miradas curiosas de la tribu Tae. Mientras caminaba, Duo Kang le presentó a Xiao Xuan su destino, la ciudad de Amba. En esta región, había 6 ciudades principales que una vez pertenecieron a 6 tribus. Ji, Chao, Qiu, Yi, Feng, Mu y Anba, cada una convirtiéndose en una ciudad. También era la más grande de las 6 tribus, pero después de que la tribu Yi reuniera las otras 5 tribus, el lugar donde estaba ubicada la tribu Yi se convirtió en la ciudad real después de varias expansiones. Los descendientes de las 6 tribus principales vivían en la ciudad real, pero las ciudades que originalmente fueron construidas por las otras 5 tribus todavía existían. La gente de la tribu de los cuernos de fuego también había estado en la ciudad real. Du Kang le dijo a Xiao Xuan que debido a que habían causado problemas antes, no habían regresado a la ciudad real durante mucho tiempo, en lugar de ir a la ciudad de Amba como esta vez. Como una de las 6 tribus principales del pasado, la gente de Amba no había estado inactiva después de embarcarse en el camino de ser dueños de esclavos. Algunos fueron a la ciudad real, mientras que otros permanecieron en esta ciudad, haciendo de la ciudad de Amba el punto de comercio concentrado más grande para los miembros de las tribus que viven en esta gran zona. También había vagabundos aquí. Sin embargo, el estado de los vagabundos aquí no era como lo que Xiao Xuan había visto antes, lo que probablemente fue causado por la integración del fuego. La dependencia de la tribu era menos evidente, por lo tanto, la gente se volvió más independiente y un poco ambiciosa. Algunas personas dejarían su tribu para desarrollarse y convertirse en vagabundos. Si tenían la capacidad de dejar su tribu para sobrevivir solos, todos eran personas muy capaces, o habrían sido asesinados hace mucho tiempo. Desde la tribu de los cuernos de fuego, se tardaba al menos de 3 a 5 días en llegar a la ciudad de Amba a su ritmo. Si el clima era bueno, su tiempo habría sido más corto, pero si encontraban problemas en el camino, tomaría más tiempo. Esta vez no se encontraron con nadie que quisiera problemas. En la mañana del 4.º día, la fila de personas llegó a las afueras de la puerta de la ciudad de Amba. En la puerta de la ciudad de Amba, había guardias alrededor. Cada equipo que ingresaba a la ciudad tenía que pagar en forma de bienes para que se les permitiera pasar. Xiao Xuan vio a Duo Kang entregando directamente las 10 pieles de animales preparadas al portero.
Por cada 10 personas había entregado un rollo de piel de animal de buena calidad. El guardia lo recogió y lo revisó cuidadosamente por si acaso Duokan le hubiera dado productos de mala calidad. Después de revisarlo, rodeó a Duokan para mirar el resto del paquete de pieles de animales como si quisiera decir algo. Unas cuantas personas se acercaron a Duokan. Los hombres altos y fuertes de la tribu de los Cuernos de Fuego llevaron ese gran paquete de cosas con facilidad, exponiendo sus brazos musculosos mientras se movían. Abrieron la boca para sonreír levemente, revelando sus grandes dientes blancos. El portero no dijo una palabra, sabiendo que esta era la tribu de los Cuernos de Fuego, una tribu conocida por su temperamento. El que sufriría en una confrontación sería ciertamente él, así que después de medirlos, se rindió. Todos sabían que la tribu de los Cuernos de Fuego no se contendría en una pelea, ni siquiera aquí en la ciudad real. La gente de la tribu Tai estaba a salvo, porque viajaban junto con la tribu de los Cuernos de Fuego. No les molestaron. Sin embargo, varios equipos que habían ingresado antes fueron explotados gravemente. La ciudad era mucho más grande que las ciudades del desierto. Las casas también estaban bien construidas y había casas a ambos lados de la calle. Duokan le había dicho que la mitad de los que vendían telas, cerámica, comida, adornos y cosas así eran vagabundos. Después de entrar en la ciudad, la multitud fue directamente a su destino, que también era una zona relativamente especial de la ciudad de Amba, donde se utilizaba exclusivamente para el comercio de los miembros de las tribus en las ciudades. El área no tenía aceras, relativamente libre pero más peligrosa. ¿Está bien? Apúrense y encuentren un lugar. Duokan, con un movimiento de su mano, les dijo a los hombres que estaban detrás de él. Sin más preámbulos, la gente de atrás comenzó a asignar tareas. Algunas personas llevarían sus cosas hacia abajo, mientras que otras usarían su fuerza para hacer un claro para sus tiendas de campaña. Los troncos que habían cortado en el camino fueron colocados en el suelo para actuar como marco. Los grandes rollos de arpillera se desplegaron después. Había muchos lugares con agujeros en las telas, pero a nadie le importaba, ya que aún podían usarla. La gente de la tribu Tai había construido la suya junto a la de la tribu de los Cuernos de Fuego. Cuando uno veía los movimientos de todos, podía decir que eran hábiles. La división del trabajo era clara. Después de que se armaron algunas tiendas de campaña, la multitud descargó las mercancías y las colocó adentro, dejando a un hombre para que vigilara. Los demás sacaron trozos de piel de animal, extendiéndolos sobre sus brazos o colocándolos en estantes simples para que los comerciantes o dueños de esclavos interesados de la ciudad de Amba pudieran verlos mejor. Xiao Xuan ayudó a instalar una buena tienda de campaña y también extendió sus pieles de animales para que la gente las viera. Aunque la gente de la tribu Tai también trajo pieles de animales, también trajeron algunas otras. La gente de la tribu Taige sabía mucho sobre hierbas, por lo que cada vez que venían, traían algunas hierbas para vender. Estas se venden más rápido que las pieles. Un hombre que llevaba algunas cosas pasó por el área de Xiao Xuan, pero con una sola mirada se dio la vuelta inmediatamente. Xiao Xuan se mantuvo tranquilo, girándose para mirar lo que los demás miembros de la tribu estaban trasteando en otro lugar. Había mucha gente vendiendo pieles y huesos de animales por ahí. También había una variedad de cosas que a los dueños de esclavos les gustaba usar como materia prima para hacer cosas. No sacó la piedra brillante al principio. Xiao Xuan tenía la intención de observar el comercio primero y luego fijar el precio. El mercado era ruidoso. Para atraer la atención de los compradores, gritaban historias exageradas sobre los productos que tenían en sus manos. Uno decía que había tomado la piel de una bestia rayada adulta, en lo profundo de las montañas. Otro decía que tenía la piel de un león de las cavernas, rey de las bestias. Todos competían por la atención del cliente. Aunque eran ruidosos, era una pena que la gente de Cuernos de Fuego estuviera vendiendo pieles de osos adultos. Su producto simplemente no podía competir con el puesto que tenían enfrente, que vendía piezas más pequeñas de piel de oso. Esta gente decía que eran las pieles de feroces cachorros de osos,
pero un cliente los llamó diciendo que era solo un oso de las cavernas común, no la bestia feroz que afirmaban que era. El vendedor lo negó. Varias personas empezaron a empujarse y a gritar. Algunas de las piedras que se usaban para estabilizar los postes que sostenían la tienda fueron pateadas, y una de ellas rodó hacia Xiao Xuan. Esto era solo una de esas cosas comunes que cualquiera podía recoger en cualquier lugar o que tiraba la gente que viene aquí. Todas eran piedras ordinarias. Xiao Xuan recogió la piedra que rodó a sus pies y la miró. La piedra no era lo suficientemente buena para ser una herramienta, pero sí lo suficientemente buena para otras cosas. Después de pensarlo, Xiao Xuan sacó un pequeño martillo de piedra y un cuchillo que había hecho en la tribu de su selección de herramientas. Ding, ding. Los sonidos de su trabajo en sus herramientas atravesaban los gritos y las peleas. Algunas personas siguieron el ruido para ver exactamente qué era lo que hacía este sonido. Entonces se dieron cuenta de que alguien estaba golpeando una piedra. Xiao Xuan, con un pequeño martillo de piedra en la mano, golpeaba tan rápido que su otra mano tenía que seguir girando la piedra para golpear en los lugares correctos. Cuando la forma se volvía irregular, tenía que aplicar cambios a una velocidad no visible a simple vista. ¿Qué es eso? Con el uso generalizado del oro y la cerámica, las herramientas de piedra siempre eran las más fáciles de pasar por alto. Por lo tanto, al ver a Xiao Xuan lidiando con una piedra, algunos que vinieron a ver las pieles de animales de repente se interesaron en él. Como estaban aburridos, se dieron la vuelta para mirar. Uno de los hombres era particularmente llamativo. Llevaba un abrigo de cuero de animal marrón. Su cuerpo alto y corpulento se apretaba constantemente entre la gente que estaba delante, como si la multitud no le afectara. Sus dos grandes palmas eran como abanicos, empujando a los hombres que estaban delante de él, y la gente solo se daba cuenta después de que sucediera. Al ver al hombre, los ojos de Du Kang se iluminaron. Le entregó lo que llevaba en la mano al hombre que estaba detrás de él. La multitud se apresuró a abrir paso a este hombre tan llamativo.